Bienvenida. Hoy nos adentramos en un testimonio realmente singular, el de Ángel Martín, narrado en su libro Por si las voces vuelven. Es un relato en primera persona, sin filtros, sobre cómo él mismo dice que se rompió por completo, hasta el punto de acabar ingresado y atado a la cama de un hospital psiquiátrico. Es fuerte. Sí, exacto. La fuente es su propia vivencia, ¿eh? Muy cruda, muy directa, pero narrada con un humor negro muy particular, casi, diría yo, como un mecanismo de defensa. Describe esa fase inicial de locura no como algo aterrador de primeras, sino casi como un estado de iluminación, donde de repente todo encaja, el universo parece mandarte señales, sientes un control casi absoluto. Desafía muchas ideas preconcebidas. Nuestra misión hoy es explorar esa vivencia, el brote psicótico, la hospitalización y, sobre todo, el complejo proceso de reconstruirse después. Queremos entenderlo desde dentro, como propone el autor, para intentar romper tabúes sobre salud mental. Martín incluso invita, a jugar a ver el mundo como si estuvieras loco para descubrir cosas nuevas. Así que, aceptando un poco esa premisa, vamos a sumergirnos en este recorrido por su mente y su recuperación. Todo arranca, o al menos se materializa en un ingreso el 4 de junio de 2017. Entra en el ala de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro. El motivo oficial, ideas extrañas. Y eran ciertamente particulares, Creer que recibía mensajes directos de actores de Hollywood a través de sus películas, como Chris Pratt y Jennifer Lawrence en Passengers, o que había mensajes ocultos para él en las etiquetas del aceite de oliva. Síntomas claros de lo que llamamos un brote psicótico, una desconexión con la realidad consensuada. Para su entorno más cercano, la alarma saltó con acciones más visibles, más tangibles. Por ejemplo, felicitar públicamente en Facebook a su pareja, Eva, por el éxito de taquilla de Wonder Woman, convencido de que ella era la artífice secreta de la película. ¡Madre mía! O gastarse unos 1.000 euros en regalos impulsivos y algo absurdos. Muchas tazas de Mickey Mouse, una bicicleta, un Apple Watch que creía poder controlar con la mente. Pequeños actos que reflejaban esa lógica interna completamente, alterada. Él mismo reconoce que en esa época consumía alcohol y marihuana de forma habitual. Y también, aunque en secreto, algo de éxtasis. Pero es interesante que no achaca su colapso únicamente a las drogas. No, eso es. Plantea la posibilidad de una depresión latente no diagnosticada, o quizá una predisposición genética. Su frase al respecto es muy clara. Dice, nadie busca volverse loco a propósito. Subraya que no fue una elección ni una consecuencia directa buscada. Y es crucial señalar, que el ingreso no fue voluntario. Fueron Eva, su pareja de apenas 10 meses entonces, y un amigo cercano quienes, con enorme dificultad y paciencia, le convencieron para buscar ayuda médica. Martín expresa una gratitud inmensa hacia ellos, y por extensión, hacia todas las personas que sostienen a quienes atraviesan crisis de salud mental. El libro es, en gran medida, un intento de visibilizar esa lucha y romper el estigma que la rodea. Hablemos un poco de cómo era esa experiencia psicótica desde dentro. Uno de los pilares eran las voces. ¿Cómo las describe él? Las describe como llegando de forma elegante y sutil. O sea, no como gritos caóticos al principio. Usa una metáfora muy gráfica. Compara la mente con un baúl de ventríloco donde guardas diferentes voces o personajes internos que puedes sacar y controlar. Ajá. Volverse loco, dice, es como si ese baúl se te cayera, se rompiera y todas las voces salieran a la vez, sin control, campando a sus anchas por tu cabeza. Cuenta que la primera voz que distinguió fue la suya propia, mientras estaba en la bañera. Esta voz le sugirió crear una caja fuerte mental para guardar ideas importantes. Lo fascinante es cómo esa conversación interna evolucionó, ¿no? Sí. Llegó un punto en que la voz parecía tener información que él desconocía, respondiéndole a sus dudas con un ¿por qué no estabas preparado? Ahí sintió que dejaba de ser una única entidad para convertirse en dos, dialogando dentro de su cráneo. Una sensación tremenda. Otro elemento central de la psicosis fueron las señales. Describe un estado de hipersignificación brutal. Todo, absolutamente todo, significa algo. El mundo se convierte en un tapiz de mensajes ocultos, una especie de Matrix dentro de Matrix donde él era el elegido para descifrarlo todo. ¿Y qué tipo de cosas podían ser una señal?
Cualquier cosa. Cualquier cosa, literalmente. El llanto de un bebé en la calle, una mariposa blanca que se cruzaba, el sonido de la lluvia, un titular de periódico, los colores, el blanco era inequívocamente bueno, los sonidos agudos indicaban ok, graves peligro. Era un bombardeo constante de información que su cerebro interpretaba como pistas del universo. Hay un ejemplo muy concreto con el olor a café, ¿verdad? Que le marcó bastante. Sí, el café era una señal potentísima y positiva para él. Lo asociaba a mantenerse despierto, alerta. Dormir le aterraba porque sentía que en ese estado perdería información crucial, que se desconectaría de esas revelaciones cósmicas. Claro. De hecho, cuenta que el olor a café fue determinante para aceptar ir al hospital con su amigo. Pensó, huele a café, estaba claro que nada puede salir mal. Esto ilustra muy bien algo en lo que Martín insiste mucho. Para quien lo vive, esa realidad, por delirante que nos parezca desde fuera, es completamente real y lógica en ese momento. Y sobre esa base de voces y señales, su mente construía tramas complejas. No era un delirio único, sino múltiples historias interconectadas. Exacto. Había una trama principal, que era la de descifrando el universo. La idea de que estaba reuniendo todas esas señales para entender el funcionamiento del cosmos y, de alguna manera, materializar sus deseos o un plan superior. Pero alrededor de esta, claro, surgían otras narrativas muy vívidas. ¿Puedes darnos una idea de la naturaleza de esas tramas secundarias? Porque suenan bastante elaboradas. Eran muy variadas, sí, a menudo mezclando lo grandioso con lo cotidiano de forma extraña. Por ejemplo, estaba la mudanza cósmica, la creencia de que la humanidad estaba viajando a otro planeta en una nave espacial camuflada como la Tierra. Interpretaba cosas como el calor del verano como prueba de que se acercaban al Sol, o unos simples guantes de moto blancos como los guantes de astronauta necesarios para el desembarco inminente. ¡Qué fuerte! Incluso llegó a pensar que controlaba aspectos de esta nave a través de sus acciones en Twitter, que sus retweets no eran azarosos sino decisiones para fijar elementos en el nuevo mundo. Usaba hashtags y todo. Es una mezcla de ciencia ficción y una lógica interna muy particular, desde luego. ¿Había tramas más personales o introspectivas? Sí, también. Estaba la trama de Al otro lado del espejo. Creía que sus reflejos eran alter egos intentando cruzar a nuestro mundo. Esto le llevaba a cambiarse de ropa compulsivamente si sentía que no era él al mirarse, como un intento de expulsar a ese otro yo. Uf. O la idea de vivir simultáneamente en múltiples planos temporales, pudiendo hablar con su yo del futuro, que le tranquilizaba pero sin darle detalles concretos para no alterar el curso de los acontecimientos. Esta surgió, según cuenta, el mismo día que escuchó la primera voz en la bañera. O sea, todo muy conectado en su cabeza. Son ejemplos que muestran cómo la percepción de la realidad, del yo y del mundo exterior puede distorsionarse hasta extremos, difíciles de imaginar para quien no lo ha vivido. Totalmente, y estas tramas se manifestaban en comportamientos concretos, claro. Desde intentar volar dando saltitos en el jardín, convencido de que era posible, hasta quedarse tirado con el coche por creer que la gasolina era un placebo y que su mente podía moverlo. Increíble. O una experiencia cercana a la muerte inducida por marihuana, donde sintió que moría, discutió con la muerte y el universo ante un público de personajes históricos. Afirma que desde entonces no teme a la muerte, porque su cerebro cree que ya murió. Todo formaba parte de ese universo personal donde las leyes de la física y la lógica habitual estaban suspendidas. Y esta escalada de delirios y comportamientos erráticos culmina en el hospital con un incidente concreto, ¿no? El del tornillo. La intención de desmontar algo y escapar. Esto, lógicamente, alertó al personal sanitario y derivó en que tuvieran que sujetarle y finalmente atarle la cama por su seguridad y la de los demás. Ese fue un punto de inflexión, claro. ¿Qué pasó después de eso, una vez inmovilizado? ¿Cambió algo? Describe algo muy llamativo. La desaparición súbita de las voces. Dice que se fueron sin decir adiós. Aunque eran parte de su tormento, su ausencia repentina le dejó una sensación de vacío y tristeza profundas. ¡Qué paradójico! Sí, era como si le hubieran abandonado esos compañeros de viaje, por delirantes que fueran. A pesar de eso, seguía buscando señales. Su mente aún operaba bajo esa lógica. 14 días después, le dan el alta. Uno podría pensar que sería un alivio tremendo, pero él no lo describe así para nada. Para nada. Se siente controlable gracias a la medicación. Menciona risperidona, Abilify, lorazepam, fármacos destinados a
a estabilizar y reducir los síntomas psicóticos, pero no se siente bien. Describe el mundo real, pospsicosis, como decepcionante, gris, solitario, aburrido, en comparación con la intensidad y el aparente sentido que tenía todo durante el brote. Claro, el contraste debía ser brutal. Se siente como un zombi, vacío por dentro, lleno de arena, hierro y mierda, en sus propias palabras. La medicación aplaca los delirios, pero también parece apagar su vitalidad inicial. Es un efecto secundario complejo. Y en esa fase de recuperación temprana aparece una nueva voz interna, muy distinta a las del brote, el llamado señor gris. Sí, el señor gris. Es una voz puramente destructiva que boicotea cualquier pequeño avance o atisbo de esperanza. Cada vez que siente una chispa de alegría, el señor gris aparece para decirle que es inútil, que no vale nada, que volverá a caer. Es agotador. Uf, qué angustia. Fue un alivio enorme para él poder contárselo a su psiquiatra y escuchar un simple «es normal». Le ayudó a entender que era parte del proceso de recuperación, no una señal de recaída inminente, pero refleja el miedo constante a hablar, a ser malinterpretado por los demás. Ese miedo a la incomprensión es otro tema recurrente, sí. ¿Cómo describe el impacto en los demás y en sí mismo durante la recuperación? Debe ser muy duro. Habla de la dificultad de lidiar con comentarios bien intencionados pero hirientes, tipo «estás como raro», o el clásico «anímate un poquillo». Ya, lo típico. La gente no puede ver el esfuerzo titánico que supone simplemente levantarse de la cama o mantener una conversación coherente en ese estado. También relata el dolor que sintió al ver el sufrimiento causado a sus seres queridos. ¿Cómo? Cómo hacer llorar a su padre. Subraya la importancia vital de un apoyo paciente y sin juicios. Fundamental. Incluso cuenta una anécdota con un psicólogo que le espetó un «lo has hecho mal», lo cual, paradójicamente, le reforzó en la idea de confiar más en su propio criterio y proceso interno. A veces las críticas Te reafirman, ¿sí? Todo este vacío, la medicación, la incomprensión, ¿le lleva a una crisis de identidad profunda, imagino? absolutamente. Se siente inútil, sin memoria a corto plazo, incapaz de concentrarse, vacío por dentro. La pregunta «¿quién carajo soy ahora?», le persigue constantemente. Pero justo en ese punto más bajo, llega una revelación, un giro mental clave. Se da cuenta de que esa pérdida total, ese lienzo en blanco, no es solo una tragedia, sino también una oportunidad única. La oportunidad de reconstruirse desde cero, eligiendo conscientemente qué piezas quiere poner en su nueva identidad. Y ahí empieza la fase de reconstrucción, que es casi tan fascinante como la descripción de la psicosis misma. ¿Cuál es el principio fundamental que sigue? El principio es radical, sí. No intentar recuperar al yo de antes. Considera que ese Ángel Martín estaba roto, que sus cimientos eran defectuosos. El objetivo no es volver atrás, sino construir una versión nueva, más sólida y consciente. Borrón y cuenta nueva, digamos. ¿Y qué herramientas utiliza para esa construcción? Es llamativo que algunas parecen, reapropiadas de la propia experiencia psicópica. Totalmente. Primero, la aceptación radical de la pérdida y del no saber. Dejar ir la necesidad de entenderlo todo, que es algo muy liberador. Segundo, un enfoque absoluto en el presente y en lo que le sienta bien ahora, sin justificaciones ni análisis. Su lema es, me importa una mierda el porqué, y simplemente a hacer cosas. ¿Práctico? Probar actividades y quedarse con lo que funciona hoy, aunque ayer no le gustara. Muy enfocado en la acción. ¿Y cómo reutiliza esos elementos de la psicosis de los que hablabas? Pues de forma muy consciente, es lo interesante. Por ejemplo, aprende a esclavizar las voces internas. Identifica al señor gris y lo contrarresta activamente con otra voz que se obliga a crear. Una que le anima. Una lucha interna dirigida. Ajá. Utiliza las señales de forma pragmática. Si ve algo que puede interpretar como una señal positiva, como las letras N+D que él lee como nada, significando todo está bien, no pasa nada, lo usa como un pequeño empujón personal. Una reinterpretación. Vuelve a hablar con su yo del futuro o del pasado, pero ahora como una técnica para ganar perspectiva sobre sus problemas actuales, no como un delirio. Es como tomar el control de esas herramientas que antes le controlaban a él. Exacto. Además, incorpora prácticas más convencionales como aprender a escuchar de verdad, influido por el libro Cerebro y Silencio, enfocándose en la atención plena al presente. Y la escritura se convierte en un ancla fundamental.
Supera el bloqueo mental inicial asociado erróneamente por él a las drogas, al recordar que él ya escribía y era creativo mucho antes estando sobrio de joven. Reclamar esa parte de sí mismo fue crucial. Es increíble cómo logra transformar una experiencia tan aterradora, tan destructiva. Llega a decir, volverme loco es de lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Cómo llega a esa conclusión tan potente? Lo ve como un regalo inesperado, aunque suene chocante. La psicosis le destrozó, sí, pero al obligarle a reconstruirse desde los cimientos, le dio herramientas y una perspectiva que nunca habría alcanzado de otra manera. Le permitió cuestionar todo sobre sí mismo y elegir activamente quién quería ser con una lucidez y una determinación nuevas. Ve las herramientas que descubrió en la locura, la gestión de voces, la interpretación de señales, como habilidades que, una vez domadas, le sirven en la cordura. Es una resignificación total. ¿Y cuál dirías que es el mensaje final que deja el libro más allá de su experiencia personal tan única? Pues es un mensaje potente y sorprendentemente universal, yo creo. La idea de que no necesitas tocar un fondo tan extremo como el suyo para tener la oportunidad de reconstruir la posibilidad de parar, evaluarte y empezar a construir una versión mejor de ti mismo está siempre disponible para cualquiera. Claro. Se trata, dice él, de aprender a identificar las llaves buenas y las malas que todos tenemos en nuestro llavero mental, de escuchar a nuestro yo del pasado y del futuro, y lo remata con ese grito de guerra que encapsula su actitud desafiante y esperanzadora. Punto para los locos, que es, bueno, muy él. Pues ha sido un recorrido intenso, la verdad, por la experiencia de Ángel Martín. Hemos visto esa inmersión en una realidad alterada, llena de significados ocultos y narrativas internas, luego la durísima travesía por la hospitalización y una recuperación llena de vacío y confusión, y finalmente esa asombrosa y consciente reconstrucción de su propia identidad. Es un viaje completo. Creo que las claves fundamentales que nos deja este relato son varias, sí. Primero, la confirmación de la naturaleza subjetiva, pero increíblemente vívida y real de la psicosis para quien la padece. No es estar haciendo el tonto. Segundo, la importancia absolutamente crucial de la empatía, la paciencia y el apoyo sin juicios para cualquiera que esté atravesando una crisis de salud mental o recuperándose de ella. El entorno es vital. Vital, sí. Y tercero, esta idea transformadora de que perderse por completo, por traumático que sea, puede convertirse en el punto de partida para una reconstrucción elegida. Resignificar el trauma como fuente de fortaleza y autoconocimiento. Sin duda, para quienes buscan entender mejor estos procesos mentales o simplemente sienten curiosidad por los límites de la percepción y la resiliencia humana, el relato de Martín ofrece una perspectiva única y muy valiosa. Habla de la fragilidad, desde luego, pero sobre todo de la capacidad de sobreponerse y encontrar, como él dice, regalos inesperados en los momentos más oscuros. Reflexión final. Quizá podríamos quedarnos con una pregunta que él mismo parece plantearse a lo largo del libro, aunque sea de forma implícita. ¿Y si algunas de las percepciones o habilidades desarrolladas durante la locura no fueran simplemente delirios, sino formas distintas de procesar el mundo? Herramientas que, una vez entendidas y gestionadas, pueden incluso enriquecer la llamada cordura. Es algo en lo que pensar, ¿no? Da que pensar, sí. O quizá la idea más directa y aplicable que resuena al cerrar el libro. No tienes que esperar a que todo se derrumbe para empezar a reconstruirte desde cero. La opción está ahí, ahora mismo.